Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 1 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Las parteras hebreas. Llama la atención que este faraón o rey escogiera parteras hebreas en lugar de escoger parteras egipcias, porque de esta manera tendría la seguridad de concretar su malévolo plan. Hay algunos comentaristas o comentadores que pretenden asegurar que no eran hebreas. Sin embargo, sus nombres son totalmente semíticos y no egipcios, y tal vez eran de una gran belleza estas parteras. Sifra significa belleza y fua, esplendor o brillo. Pero además el contexto nos dice que la intervención de las hebreas fue fundamental. Tal fue el caso de Moisés. Fue su hermana Miriam quien lo llevó y cuidó en el río, y fue su madre quien finalmente cuidó de él como hebrea. Lo que quiero decir es que aquí vemos como protagonistas puras hebreas. Sin duda la intervención poderosa de Dios se estaba manifestando. Pudiera ser que el faraón no tenía entre su gente personal capacitado en la materia, pero el argumento más poderoso, note bien, de que realmente eran parteras hebreas es que temían a Jehová, es decir, tenían respeto de Dios, reverenciaban, reverencia y admiración por Dios, estaban relacionadas con Jehová. Al ver el faraón que el pueblo hebreo crecía y crecía mucho y que los habían superado, utilizó el método del castigo, de la tortura laboral, de la carga desmedida de trabajo, pero ese método no le funcionó porque ellos, en vez de disminuir, iban creciendo más. Entonces ideó el plan cruel y drástico de matar a todos los varones hebreos que nacieran, y para ello pretendía usar a las parteras hebreas. La Biblia solo menciona dos y solo da el nombre de esas dos, pero en realidad no sabemos si solo eran ellas, porque una población de más de 1 millón, me parece que no eran suficientes dos parteras, y por lo rápido que crecían, se entiende que había un buen número de mujeres hebreas embarazadas. Pero para Dios no hay nada imposible, aunque para ellas esa fue una estratégica excusa finalmente. Entonces el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz y las vean en el lecho de parto, si es niño lo matarán, pero si es una niña vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, dejando vivir a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las hebreas no son como las egipcias, pues son vigorosas y dan a luz antes de que la partera pueda llegar a ellas. Así que Dios fue bueno con las parteras y el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso, porque las parteras temieron a Dios y él estableció familias, les estableció familias. Es interesante también notar un dato muy significativo del faraón o rey egipcio. Era considerado un dios terrenal, hijo del dios Ra, llamado también Osiris y Horus. Y Ra no era otra cosa más que el mismo dios del sol, que dicha adoración al sol habría de entrar más tarde a la iglesia por medio del Imperio Romano, y que se conserva hoy día en el sistema papal por medio de la observancia del falso día de reposo, del domingo, el día del sol. Y que nótelo bien, la segunda bestia de Apocalipsis 13 también es un fiel adorador del sol. Pero ni el dios sol pudo hacer que las parteras hebreas hicieran su voluntad, cumplimentando su plan malévolo, porque ellas temían al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Aquí hay una referencia importante con el mensaje de los 3 ángeles: temed a Dios y dadle gloria. Y las parteras temían al Señor y glorificaron su nombre, y el Señor las prosperó. Al ver Faraón su plan fracasado, ordenó matar a todos los niños varones hebreos, arrojándolos al río Nilo, porque también allí pretendían tener una divinidad, a Hapi,
dios del Nilo, de la fertilidad, y con ello pretendía acabar con el crecimiento del pueblo de Dios. Y es bajo esas circunstancias, note bien, que habría de nacer Moisés. El Señor escoge el momento más complicado. El Señor escoge el momento más complicado y difícil para que su siervo naciera, pero todo ello haría sobresalir el poder de Dios. Sin embargo, la lección importante que debemos llevarnos es que las parteras temían al Señor, sabían que no debían hacer la voluntad del faraón, sino la voluntad de Dios, a quien temían. Sabían lo que era correcto, lo bueno, y lo hicieron. La Biblia dice que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ustedes y yo debemos seguir el ejemplo de esas parteras. Como no lograron su propósito, endurecieron sus corazones para ir aún más lejos. El rey ordenó que los niños varones fueran asesinados tan pronto como nacieran. Satanás fue el impulsor de estos asuntos. Sabía que un libertador se levantaría entre los hebreos para rescatarlos de la opresión. Pensó que si lograba inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios sería frustrado. Las mujeres temieron a Dios y no obedecieron la orden del rey de Egipto, sino que salvaron la vida de los niños. Las mujeres no se atrevieron a asesinar a los niños hebreos, y como no obedecieron la orden del rey, el Señor las prosperó. Al enterarse el rey de Egipto de que su orden no había sido obedecida, se enfureció mucho. Entonces hizo su orden más urgente y extensa. Encargó a todo su pueblo que mantuviera una estricta vigilancia, diciendo: a todo hijo que nazca lo echaréis al río, y a toda hija la salvaréis con vida. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna, en el desarrollo del estudio de esta lección, hemos comprendido que todo está bajo el control del Señor, aunque en algunos casos pareciera no ser así, pero debemos confiar en que el Señor nos guiará. Debemos recordar que es menester obedecer al Señor antes que a los hombres, como lo hicieron las parteras hebreas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.